cena los dejas para la cerda y sus lechones. Renata soltó una carcajada mientras señalaba hacia mi mesa con un gesto despectivo de su mano, como si estuviera indicando dónde depositar la basura. Sus invitados la siguieron con risas nerviosas, sin entender completamente el veneno detrás de sus palabras, pero sintiendo la crueldad en el aire. Estaba sentada en el rincón más alejado del elegante salón, junto a mis hermanos César y Elisa, mientras que la familia de Renata ocupaba las 3 mesas centrales, decoradas con orquídeas importadas y copas de cristal que reflejaban las luces del candelabro. Nuestra mesa parecía sacada de otro evento, con manteles arrugados y sillas desparejadas que rechinaban cada vez que alguien se movía. Mi hijo Carlos estaba a 15 metros de distancia, sentado junto a su prometida en la mesa de honor. Cuando Renata hizo su comentario, él bajó la mirada hacia su plato y continuó cortando su filete como si nada hubiera pasado. Como si su madre no acabara de ser humillada delante de 50 invitados. La disposición de las mesas no era casualidad. Renata había insistido en organizar todo personalmente, alegando que tenía experiencia en eventos corporativos. Ahora entendía por qué había sido tan específica con los lugares. Quería mantener a su familia lejos de la mía, como si tuviera vergüenza de que la vieran asociada con nosotros. El padre de Renata, un hombre robusto con traje de $2,000, alzó su copa de champán y brindó por la pareja feliz. Sus palabras rebotaron en las paredes del salón mientras yo permanecía invisible en mi esquina, observando cómo mi propio hijo celebraba su futuro sin voltear ni una sola vez hacia donde estaba su madre. Elisa apretó mi mano por debajo de la mesa. Su mirada me suplicaba que no hiciera una escena, que aguantara hasta el final de la noche. César masticaba en silencio, con esa expresión tensa que conozco desde que éramos niños, cuando algo lo molesta pero prefiere tragarse el enojo. Pero yo no estaba pensando en hacer una escena. Estaba pensando en algo mucho más profundo, mucho más devastador. Mientras Renata continuaba con su espectáculo, pavoneándose entre las mesas principales con su vestido negro que costaba más que mi renta de 3 meses, yo calculaba cada movimiento, cada palabra, cada humillación que acababa de recibir. Las copas de champán seguían alzándose en las mesas centrales, mientras en la nuestra servían agua tibia en vasos de plástico. Los meseros parecían tener órdenes específicas. Atención premium para las mesas principales, servicio básico para la mesa de los relegados. Incluso el menú era diferente. Mientras ellos disfrutaban de salmón y langosta, nosotros teníamos pollo recalentado y papas frías. Mi cuñada Valeria, la esposa de César, intentaba mantener una conversación animada sobre el clima, pero su voz sonaba forzada. Todos en nuestra mesa sentíamos el peso de la humillación, pero nadie se atrevía a decir nada. Era como estar en un funeral donde el muerto era nuestra dignidad familiar. Renata se acercó a nuestra mesa una sola vez durante toda la velada, y fue para preguntarnos si necesitábamos algo más de beber. Su sonrisa era perfecta, estudiada, como la de una azafata entrenada para lidiar con pasajeros de clase turista. Me preguntó con una dulzura falsa si estaba disfrutando la comida, y cuando asentí en silencio, se dirigió hacia donde estaba Carlos. Lo vi tomarla de la cintura y susurrarle algo al oído que la hizo reír. Ese gesto íntimo, esa complicidad que compartían mientras yo permanecía invisible, fue como recibir una segunda bofetada. Mi hijo había elegido su bando, y claramente no era el mío. La música comenzó a sonar y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Carlos y Renata abrieron el baile con una canción romántica que ella había elegido personalmente. Desde mi mesa del olvido, los observé moverse con elegancia bajo las luces doradas, como si fueran los únicos 2 personas en el mundo. Nadie nos invitó a bailar. Nadie se acercó a preguntarnos cómo estábamos. Éramos fantasmas en la celebración de mi propio hijo, presencias incómodas que Renata había logrado neutralizar con la precisión de un estratega militar. La noche apenas comenzaba, pero yo ya sabía cómo iba a terminar. No esa noche, sino la siguiente. Porque mientras ellos reían y brindaban, yo recordaba algo que Renata había olvidado completamente, que la mujer silenciosa en la mesa del rincón había pasado 40 años trabajando como contadora en el juzgado civil, y conocía exactamente cómo funcionaban los contratos, las herencias y los secretos que la gente prefiere mantener enterrados. Cuando sirvieron el postre, yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Alcé mi copa de agua tibia y sonreí por primera vez en toda la noche. Ellos interpretaron mi sonrisa como resignación. No tenían idea de que era el primer paso de algo que destruiría el pequeño reino que Renata creía haber construido.
El pastel de bodas tenía 3 pisos y estaba decorado con rosas rojas. Mientras Carlos y Renata lo cortaban juntos, posando para las fotografías, yo pensé en lo frágil que puede ser una torre cuando alguien sabe exactamente dónde presionar para derribarla. Mi nombre es Inés Pacheco y tengo 62 años. Durante 40 años trabajé como contadora en el juzgado civil de la ciudad, llevando una vida tranquila en mi casa de 2 habitaciones en el barrio San Miguel. Crié a Carlos sola desde que tenía 8 años, después de que su padre nos abandonara por una mujer 20 años menor que él. Carlos era mi orgullo, mi razón de vivir. Trabajé dobles turnos para pagarle la universidad, vendí las joyas de mi madre para comprarle su primer auto, y cuando se graduó de ingeniero, lloré de felicidad como si hubiera ganado la lotería. Durante 30 años fuimos un equipo inquebrantable, él y yo contra el mundo. Todo comenzó a cambiar hace 2 años, cuando Carlos conoció a Renata en una conferencia de marketing digital. Ella trabajaba para una empresa multinacional y ganaba más en un mes que yo en 6. Desde el primer día que la trajo a casa, supe que algo había cambiado en mi hijo. Renata llegó con tacones que resonaban contra mi piso de cerámica como martillos pequeños, examinando cada rincón de mi hogar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Comentó que la casa tenía mucho potencial, pero necesitaba una renovación completa. Le dije que había vivido allí durante 20 años y me sentía cómoda, pero ella insistió en que Carlos merecía algo mejor. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. Cuando venían, Renata se sentaba en el borde del sofá como si fuera a contaminarse, revisando su teléfono constantemente y suspirando de manera exagerada cada vez que yo servía café en mis tazas de porcelana blanca, las mismas que había heredado de mi abuela. Comenzó sutilmente. Renata le sugería a Carlos que me comprara ropa más moderna, que me cambiara el color de cabello, que aprendiera a usar mejor el maquillaje. Decía que quería ayudarme a verme más juvenil, pero yo escuchaba el mensaje real. No era suficientemente presentable para su círculo social. Las cenas familiares se transformaron en interrogatorios disfrazados. Renata me preguntaba sobre mi trabajo, mis ingresos, mis planes de jubilación, siempre con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado en sus presentaciones corporativas. Cuando le conté que ganaba $800 mensuales como contadora del juzgado, vi algo parecido al desprecio brillar en sus ojos por una fracción de segundo. Carlos comenzó a disculparse por mí. Si yo contaba alguna anécdota de cuando él era niño, él cambiaba rápidamente el tema. Si mencionaba algún recuerdo de nuestra vida juntos, él me interrumpía con una sonrisa forzada y decía que Renata no necesitaba escuchar historias aburridas del pasado. La primera vez que no me invitaron a una reunión familiar fue en el cumpleaños de Carlos. Renata organizó una cena en un restaurante elegante del centro y cuando pregunté a qué hora debía estar lista, Carlos me dijo que era solo para amigos jóvenes, que yo me sentiría fuera de lugar. Me quedé en casa viendo televisión mientras mi hijo celebraba sin mí por primera vez en 30 años. Después vinieron las excusas constantes. Que tenían compromisos de trabajo, que iban a eventos corporativos donde yo no encajaría, que estaban muy ocupados con sus carreras profesionales. Carlos me llamaba una vez por semana, conversaciones de 5 minutos donde me preguntaba si estaba bien y colgaba rápidamente cuando Renata le gritaba desde el fondo que se diera prisa. Hace 6 meses, cuando anunciaron su compromiso, yo fui la última en enterarme. Carlos me llamó un martes por la noche y me lo dijo de manera casual, como si estuviera reportando el clima. No me pidió mi bendición, no me preguntó qué pensaba de Renata, simplemente me informó que se casarían en diciembre. Y que la ceremonia sería pequeña e íntima. Renata tomó control de todos los preparativos de la boda. Eligió el lugar, el menú, las invitaciones, incluso la lista de invitados. Cuando pregunté si podía ayudar con algo, me dijo que todo estaba bajo control y que no me preocupara. Más tarde descubrí que había contratado a un wedding planner que cobraba $5,000 por sus servicios. La prueba del vestido fue humillante. Renata me llevó a una boutique elegante donde los precios comenzaban en $300. Mientras ella se probaba vestidos de $2,000, a mí me mostraron opciones del rack de liquidación. El vestido que finalmente elegí costaba $150 y Renata comentó que el color era apropiado para mi edad. Durante los últimos meses, me convertí en una extraña en la vida de mi propio hijo. Las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes de texto esporádicos, las visitas desaparecieron completamente, y cuando necesité ir al hospital por unos estudios médicos de rutina, Carlos no pudo acompañarme porque tenía una cena de negocios con los padres de Renata.
La familia de ella se volvió su nueva familia. Conocía los nombres de todos sus primos, recordaba los cumpleaños de sus tías, asistía a todas sus reuniones familiares. Mientras tanto, yo me enteraba de la vida de mi hijo a través de las fotos que publicaba en redes sociales, siempre sonriendo al lado de Renata y su círculo de amigos exitosos. La noche anterior a la cena de compromiso, intenté hablar con Carlos sobre cómo me sentía. Le dije que extrañaba nuestra relación, que sentía que Renata había construido una barrera entre nosotros. Él me respondió que estaba exagerando, que Renata me apreciaba mucho y que yo debía hacer un esfuerzo por adaptarme a su nueva vida. Esa fue la conversación que me hizo entender que había perdido a mi hijo para siempre. No por un accidente o una enfermedad, sino por la manipulación sutil de una mujer que había logrado convencerlo de que su madre era un obstáculo para su felicidad. Ahora, sentada en esa mesa del olvido mientras Renata me llamaba cerda delante de todos, comprendí que el dolor que había estado cargando durante 2 años tenía nombre: traición. Mi propio hijo me había traicionado por una mujer que me despreciaba, y había permitido que me humillara en público sin mover un dedo para defenderme. Pero ellos no sabían algo importante sobre mí. 40 años trabajando en el juzgado me habían enseñado que la paciencia es el arma más poderosa que puede tener una mujer, y que la venganza servida fría es la que más duele. La primera pista llegó por accidente, 3 semanas después de la humillación en la cena de compromiso. Estaba organizando los papeles de mi escritorio cuando encontré una carta dirigida a Carlos que había llegado a mi dirección por error. Él sobretenía el logo de un banco que no reconocí y decidí llevársela personalmente a su apartamento. Toqué el timbre durante 10 minutos, pero nadie respondió. La vecina del piso de abajo, una mujer mayor llamada Samara, me vio esperando en el pasillo y me dijo que Carlos y Renata habían salido de viaje por una semana. Cuando le mencioné la carta del banco, sus ojos se iluminaron con esa curiosidad que solo tienen las personas que viven solas. Me contó que últimamente llegaba mucha correspondencia oficial al edificio, no solo para Carlos sino también para Renata. Cartas de abogados, notificaciones bancarias, documentos que parecían importantes. Lo extraño era que Renata recibía correspondencia bajo 3 nombres diferentes: Renata Vallejo, Renata Lozano y Renata Cedillo. Esa información me inquietó durante días. Una persona no recibe correspondencia oficial bajo múltiples apellidos a menos que esté ocultando algo. Mi experiencia en el juzgado me había enseñado que cuando la gente usa identidades múltiples, generalmente es para evadir responsabilidades legales o financieras. Decidí investigar discretamente. Aproveché mi acceso a los archivos públicos del juzgado para buscar cualquier registro asociado con los nombres de Renata. Lo que encontré me dejó sin respiración. Renata Lozano había sido demandada por fraude inmobiliario hace 3 años en otra ciudad. Renata Cedillo tenía una orden de embargo por deudas impagas que ascendían a $40,000. Pero lo más impactante era un caso reciente bajo el nombre Renata Vallejo. Había estafado a una pareja de ancianos vendiéndoles una propiedad que no le pertenecía, apropiándose de sus ahorros de jubilación por un total de $60,000. El caso seguía abierto y había una orden de citación pendiente. Mi sangre se heló cuando leí los detalles del caso. Los ancianos estafados tenían apellido Olivares y vivían en el mismo barrio donde Renata había trabajado antes de conocer a Carlos. Había ganado su confianza presentándose como una exitosa agente inmobiliaria, les había mostrado una casa hermosa y les había pedido un adelanto de $60,000 para cerrar la operación. La propiedad resultó ser de otra persona que ni siquiera sabía que su casa estaba siendo vendida. Cuando los Olivares intentaron mudarse, descubrieron el fraude, pero para entonces Renata había desaparecido con su dinero. El caso había sido reportado a la policía, pero ella había cambiado de ciudad y de identidad antes de que pudieran arrestarla. Ahora entendía por qué Renata había aparecido en la vida de Carlos tan repentinamente, por qué siempre pagaba todo en efectivo, por qué evitaba hablar de su pasado. No era una ejecutiva exitosa como presumía, era una estafadora profesional que había encontrado en mi hijo a su próxima víctima. Revisé más profundamente sus antecedentes y descubrí un patrón perturbador. En los últimos 5 años, Renata había estado involucrada en al menos 6 casos de fraude en diferentes ciudades, siempre cambiando de apellido, siempre dirigiéndose a personas con dinero o propiedades que pudiera manipular. Su método era siempre el mismo. Se presentaba como una mujer de negocios exitosa, ganaba la confianza de sus víctimas a través de una relación sentimental o profesional, y luego las estafaba usando documentos falsificados o esquemas inmobiliarios fraudulentos.
Después desaparecía y comenzaba de nuevo en otra ciudad con nueva identidad. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Carlos no era diferente a las otras víctimas. Renata lo había elegido porque era un ingeniero con buen trabajo, propietario de un apartamento y con una madre que tenía una casa pagada en un barrio que se estaba revalorizando. Para ella, nosotros éramos simplemente su próximo proyecto de estafa. Imprimí discretamente todos los documentos que encontré y los guardé en una carpeta manila que escondí en mi casa. Tenía evidencia suficiente para enviar a Renata a la cárcel por décadas, pero necesitaba más información antes de actuar. Si iba a destruir a la mujer que había humillado a mi familia, tenía que asegurarme de que el golpe fuera devastador e irrecuperable. Contraté los servicios de Darío Olivares, un investigador privado que había conocido años atrás cuando trabajé en un caso de custodia infantil. Darío era nieto de los ancianos estafados por Renata, y cuando le conté lo que había descubierto, sus ojos se llenaron de una ira fría que reconocí inmediatamente porque era la misma que yo sentía. Me costó $500 contratar sus servicios, dinero que saqué de mis ahorros para emergencias. Darío me prometió que en 2 semanas tendría un informe completo sobre todas las actividades de Renata, incluyendo sus cuentas bancarias actuales, sus propiedades ocultas y cualquier otro esquema fraudulento que estuviera operando. Mientras esperaba los resultados de la investigación, comencé a observar a Renata con nuevos ojos. Sus ropas caras, sus joyas costosas, su auto último modelo, todo financiado con el dinero robado de personas inocentes que habían confiado en ella. Cada vez que la veía reírse en las fotos que Carlos publicaba en redes sociales, pensaba en los Olivares durmiendo en el sofá de su hija porque habían perdido los ahorros de toda su vida. La información que me dio Darío 2 semanas después confirmó mis peores sospechas. Renata tenía cuentas bancarias en 3 estados diferentes bajo nombres falsos. Había comprado propiedades usando documentos falsificados y las estaba vendiendo a precios inflados a compradores desprevenidos. Estaba operando un esquema piramidal con al menos 20 víctimas activas. Pero lo que más me impactó fue descubrir que ya había comenzado a estafar a Carlos. Había convencido a mi hijo de transferir $30,000 de sus ahorros a una cuenta conjunta que supuestamente usarían para la boda, pero el dinero había sido transferido inmediatamente a una de las cuentas ocultas de Renata. También había logrado que Carlos firmara documentos que le otorgaban acceso a su cuenta bancaria y a la hipoteca de su apartamento. Mi hijo, cegado por el amor, había entregado el control de todas sus finanzas a una mujer que planeaba robárselo todo y desaparecer después de la boda. La evidencia era abrumadora. Tenía documentos, fotografías, registros bancarios, testimonios de víctimas anteriores y pruebas de que Renata estaba usando identidades falsas. Tenía suficiente material para destruir no solo su reputación, sino su libertad durante los próximos 20 años. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que pagara por cada humillación, por cada momento en que me había hecho sentir menos que nada, por haber robado a mi hijo y convertirlo en su cómplice involuntario. Quería que su caída fuera tan pública y devastadora como lo había sido mi humillación en esa cena de compromiso. Esa noche, guardando todos los documentos en mi caja fuerte, supe que había encontrado el arma perfecta para mi venganza. Renata había subestimado a la mujer silenciosa que había relegado a la mesa del olvido, sin saber que esa mujer tenía en sus manos el poder de destruir el castillo de mentiras que había construido tan cuidadosamente. El lunes siguiente a mi descubrimiento, llegué al juzgado con una determinación que no había sentido en años. Tenía un plan que requería precisión quirúrgica y tiempo perfecto. No podía permitirme ningún error porque solo tendría una oportunidad de ejecutarlo correctamente. Mi primera parada fue la oficina de mi amiga Valeria, quien trabajaba en el Departamento de Registros Civiles. Durante mis 40 años en el juzgado, había ayudado a Valeria con múltiples casos complicados, y ahora necesitaba que me devolviera el favor. Le expliqué que estaba investigando un caso de fraude de identidad y necesitaba acceso a ciertos documentos que normalmente estarían restringidos. Valeria no hizo preguntas. Simplemente me dio acceso a su computadora y se fue a almorzar por 2 horas. En ese tiempo, imprimí todos los documentos oficiales relacionados con los múltiples casos de fraude de Renata, incluyendo órdenes de arresto pendientes, demandas civiles y reportes policiales de 3 estados diferentes. La siguiente fase de mi plan requería infiltrarme en el círculo social de Renata. Sabía que frecuentaba un spa exclusivo en el centro de la ciudad los miércoles por la tarde, un lugar donde cobraban $200 por un tratamiento facial básico. Gasté parte de mis ahorros en una sesión completa, no por vanidad, sino por reconocimiento.
Llegué al spa vestida con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de mi madre hace 10 años. El personal me trató con la cortesía profesional que reservan para las clientas que claramente no pertenecen a su estrato social, pero que pagan en efectivo. Renata estaba en el área de relajación, recostada en una silla de cuero blanco, con pepino sobre los ojos y una mascarilla de oro en el rostro. Hablaba por teléfono sobre una propiedad que estaba vendiendo, mencionando cifras que me hicieron temblar de ira. Estaba negociando la venta de una casa por $150,000, dinero que obviamente no le pertenecía. Me senté en la silla adyacente y fingí leer una revista mientras escuchaba su conversación. Renata le decía al comprador que necesitaba el pago completo en efectivo antes del viernes, que había otros interesados y que era una oportunidad única. Su voz tenía esa cadencia hipnótica que probablemente había perfeccionado después de años estafando a gente inocente. Cuando colgó el teléfono, aproveché la oportunidad para iniciar una conversación casual. Le comenté que su voz me sonaba familiar y que creía haberla visto en algún evento social. Renata, siempre ansiosa por proyectar su falsa imagen de éxito, comenzó a contarme sobre su próxima boda con un ingeniero maravilloso y su carrera exitosa en bienes raíces. Cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida. Había transformado su historia de estafadora fugitiva en la de una emprendedora exitosa que había construido su fortuna a través del trabajo duro y la visión empresarial. Incluso llegó a mencionar que estaba considerando expandir su negocio al sector inmobiliario de lujo. Le dije que coincidencialmente estaba buscando invertir mis ahorros de jubilación en propiedades y que había escuchado que el mercado inmobiliario era muy rentable. Los ojos de Renata se iluminaron como los de un depredador que acababa de detectar a su presa. Inmediatamente cambió su postura corporal, se inclinó hacia mí y comenzó a hablar sobre oportunidades de inversión exclusivas. Me invitó a tomar café la semana siguiente para discutir algunas propiedades que tenía disponibles. Dijo que normalmente no trabajaba con inversionistas pequeños, pero que había algo en mí que le inspiraba confianza. Acepté la invita con la humildad de una mujer mayor agradecida por la atención de alguien más joven y exitosa. Durante los siguientes días, Darío continuó su investigación mientras yo refinaba mi estrategia. Descubrimos que Renata tenía una reunión programada con un notario corrupto el viernes de esa semana para falsificar documentos de propiedad. También encontramos evidencia de que estaba planeando transferir todos los activos de Carlos a cuentas offshore inmediatamente después de la boda. El café con Renata fue una masterclass en manipulación psicológica. Llegó vestida como una ejecutiva de Hollywood, con un traje color crema que probablemente costaba más que mi salario mensual y un reloj dorado que brillaba cada vez que gesticulaba. Había elegido un café elegante donde los precios eran 3 veces más altos que en cualquier lugar normal. Durante una hora, me presentó una oportunidad de inversión que era obviamente fraudulenta. Una propiedad comercial en el centro que supuestamente valía $300,000, pero que ella podía conseguirme por la mitad de precio debido a sus conexiones especiales. Solo necesitaba un adelanto de $50,000 para asegurar la transacción. Fingí estar interesada pero nerviosa por la cantidad de dinero involucrada. Renata inmediatamente ajustó su estrategia, adoptando un tono maternal y comprensivo. Me dijo que entendía mis preocupaciones, que también había sido cautelosa cuando comenzó a invertir, pero que a veces hay que tomar riesgos calculados para asegurar un futuro financiero estable. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que hablaría con mi banco sobre liquidar algunos activos. Sus ojos brillaron con avaricia apenas contenida. Sabía que había mordido el anzuelo y que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara cerrar la estafa. Durante esa misma semana, usé mis contactos en el juzgado para coordinar con las autoridades de los otros estados donde Renata tenía casos pendientes. Les proporcioné toda la evidencia que había recopilado, incluyendo su ubicación actual, sus identidades falsas y pruebas de sus actividades fraudulentas continuas. También contacté a todas las víctimas anteriores de Renata que pude localizar. Los Olivares fueron los primeros en responder a mi llamada. Darío había arreglado que me reuniera con sus abuelos, y cuando les mostré las fotos de Renata en redes sociales, confirmaron inmediatamente que era la misma mujer que los había estafado. La abuela Olivares lloró cuando le conté que Renata se iba a casar con mi hijo. Me dijo que habían perdido la casa donde vivían desde hace 30 años por culpa de esa mujer, que ahora dependían de la caridad de sus hijos para sobrevivir. Su esposo, un hombre de 75 años que había trabajado toda su vida como mecánico, me confesó que había considerado el suicidio después de perder todos sus ahorros.
Esas conversaciones alimentaron el fuego de mi determinación. No estaba luchando solo por mi dignidad personal, sino por todas las personas que Renata había destruido en su camino hacia la riqueza ilícita. Cada lágrima de sus víctimas se convertía en combustible para mi plan de venganza. El jueves de esa semana, Renata me llamó para presionarme sobre la decisión de inversión. Su tono había cambiado sutilmente, volviéndose más urgente. Me dijo que había otro inversionista interesado en la propiedad y que necesitaba una respuesta antes del fin de semana. Era la táctica clásica de presión que probablemente había usado con todas sus víctimas. Le dije que había decidido invertir, pero que necesitaba ver la propiedad personalmente antes de firmar cualquier documento. Renata accedió inmediatamente, programando una cita para el sábado por la mañana. No sabía que ese sábado sería el día en que su mundo de mentiras comenzaría a colapsar. Esa noche, revisé todos los documentos una vez más. Tenía evidencia suficiente para enviarla a prisión por el resto de su vida, testimonios de múltiples víctimas, y la cooperación de las autoridades de 3 estados. Pero más importante aún, tenía algo que Renata nunca había enfrentado antes, una víctima que no se había quedado callada. Mientras organizaba cada pieza de evidencia en carpetas separadas, pensé en la expresión de Carlos cuando descubriera la verdad sobre la mujer que había estado a punto de casarse. Sería doloroso para él, pero era preferible un dolor temporal a una vida destruida por una estafadora profesional. Mi teléfono sonó a medianoche. Era Darío con noticias urgentes. Había interceptado una conversación telefónica entre Renata y su cómplice, el notario corrupto. Estaban planeando falsificar documentos de divorcio para fingir que Carlos había cedido todas sus propiedades a Renata voluntariamente, y luego desaparecer con todo su dinero antes de la boda. Sabía que no tenía más tiempo para planificar. El ataque tenía que ser inmediato, devastador y público. El sábado no sería solo el día de la inspección de la propiedad falsa, sería el día en que Renata Vallejo, Lozano, Cedillo o como diablo se llamara realmente, conocería a la mujer que había subestimado por última vez en su vida. El plan que había estado gestando durante semanas finalmente tomó forma concreta el viernes por la noche. No sería una confrontación privada ni una denuncia silenciosa ante las autoridades. Sería un espectáculo público que destruiría a Renata delante de todas las personas que importaban en su falsa vida de lujo. Llamé a Carlos esa noche y le dije que quería organizar una cena familiar para conocer mejor a los padres de Renata antes de la boda. Mi voz sonaba maternal y conciliadora, exactamente el tono que él esperaba de una madre que finalmente había aceptado su destino. Le dije que había estado reflexionando sobre la cena de compromiso y que quería hacer las paces con su futura esposa. Carlos se mostró sorprendido pero complacido. Me confesó que había estado preocupado por la tensión entre Renata y yo, y que una cena familiar era exactamente lo que necesitábamos para resolver nuestras diferencias. Quedamos en que sería el sábado por la noche en mi casa, una cena íntima para 8 personas. Lo que Carlos no sabía era que ya había extendido invitaciones secretas a 3 personas más: Darío Olivares, sus abuelos estafados y un detective de la Policía Estatal que había estado investigando los casos de fraude de Renata durante meses. También había contactado a un periodista de investigación que se especializaba en casos de estafa financiera. Gasté $300 de mis ahorros en comida para la cena, comprando ingredientes para preparar el menú más elaborado que había cocinado en años. Quería que todo pareciera una celebración genuina, una reconciliación familiar que nadie pudiera cuestionar. El pavo asado, las papas gratinadas, el vino tinto, todo tenía que ser perfecto. Renata aceptó la invitación con esa condescendencia que ya conocía tan bien. Me dijo que era muy considerado de mi parte querer hacer este gesto de paz, y que estaba segura de que sus padres me encontrarían encantadora una vez que me conocieran mejor. Su tono implicaba que ella había estado hablando de mí como una mujer mayor y confundida que finalmente estaba entrando en razón. El sábado por la mañana cumplí con la cita fingida para ver la propiedad fraudulenta. Renata llegó puntual, vestida con un traje blanco que la hacía parecer una empresaria exitosa. Llevaba una carpeta llena de documentos falsificados que había preparado cuidadosamente para convencerme de invertir mis ahorros de jubilación. La propiedad que me mostró era realmente impresionante, un edificio comercial de 3 pisos en una zona prime del centro. Lo que Renata no sabía era que yo había investigado la propiedad durante la semana y sabía que pertenecía a una familia que ni siquiera estaba al tanto de que su edificio estaba siendo vendido ilegalmente. Durante 1 hora, Renata me dio un tour completo del edificio,
explicándome las modificaciones que podríamos hacer para aumentar su valor, mostrándome los contratos de arrendamiento existentes y calculando los retornos de inversión que podía esperar. Su performance era convincente, profesional y completamente fraudulenta. Le dije que estaba lista para proceder con la inversión y que había traído un cheque por $50,000 como adelanto. Los ojos de Renata brillaron con una avaricia que ya no se molestó en ocultar. Me dijo que era una decisión muy inteligente y que en 5 años estaría agradecida por haber tenido el valor de tomar este riesgo. Pero entonces le dije que había un pequeño problema. Mi abogado había insistido en que cualquier transacción de esa magnitud debía ser revisada por un notario independiente, y que había programado una cita para esa misma tarde con un notario del juzgado donde yo trabajaba. Renata se puso visiblemente nerviosa y trató de convencerme de usar su notario de confianza, pero yo insistí en seguir los consejos de mi abogado. Finalmente aceptó, pero pude ver que algo en su lenguaje corporal había cambiado. Probablemente estaba calculando si valía la pena el riesgo o si debía buscar una víctima más fácil. Le aseguré que solo era una formalidad y que después de la cena familiar esa noche, podríamos finalizar todos los documentos el lunes siguiente. El resto del día lo dediqué a los preparativos finales. Darío llegó temprano para ayudarme a instalar equipos de grabación discretos en la sala y el comedor. Necesitábamos documentar todo lo que pasaría esa noche, tanto para evidencia legal como para asegurarme de que la historia completa llegaría a los medios de comunicación. También repasamos el cronograma una vez más. Los abuelos Olivares llegarían a las 7:30, media hora después de que comenzara la cena oficial. El detective de la policía estatal esperaría en un auto discreto afuera de mi casa hasta que yo le enviara la señal. El periodista se mantendría oculto en la casa del vecino con una cámara de larga distancia. A las 5 de la tarde comencé a cocinar, preparando cada plato con el cuidado de alguien que sabe que está cocinando la última cena. El aroma del pavo asado llenó la casa, creando esa atmósfera hogareña que haría que la revelación fuera aún más impactante. Carlos llegó primero, acompañado de Renata y sus padres. Había conocido brevemente a los padres de Renata en la cena de compromiso, pero esta era la primera vez que los tenía en mi casa. Eran una pareja elegante de unos 60 años. Él era médico cirujano y ella profesora universitaria jubilada. Claramente venían de dinero y estatus social, lo que explicaba por qué Renata había trabajado tan duro para proyectar una imagen de éxito. La conversación inicial fue cordial pero tensa. Los padres de Renata miraban mi casa con esa cortesía forzada que usan las personas acostumbradas a espacios más lujosos. Comentaron sobre lo acogedor que era mi hogar, pero yo podía leer entre líneas el mensaje real. Era pequeño, modesto y claramente de clase trabajadora. Renata se comportaba como la anfitriona perfecta, sirviendo vino y dirigiendo la conversación hacia temas seguros como el clima y los planes de boda. Llevaba un vestido verde que probablemente costaba más que mi salario mensual, y se movía por mi casa como si ya fuera la dueña. Durante la cena, mantuve una fachada de abuela complaciente y algo ingenua. Hice preguntas sobre sus trabajos, sus planes para el futuro y sus impresiones sobre la ciudad. Renata respondía a todo con esa confianza que solo tienen las personas que creen haber ganado el juego antes de que termine. A las 7:20, cuando estábamos sirviendo el postre, sonó el timbre de la puerta. Les dije a mis invitados que probablemente eran mis vecinos mayores que a veces venían a saludar, y que los invitaría a tomar café con nosotros. Carlos se ofreció a abrir la puerta, pero yo insistí en hacerlo personalmente. Cuando abrí la puerta y los abuelos Olivares entraron a mi sala, vi cómo el color se drenaba completamente del rostro de Renata. Sus padres no notaron su reacción porque estaban dándole la espalda, pero Carlos sí se dio cuenta de que algo estaba mal. La expresión de su prometida había pasado de confianza a terror absoluto en cuestión de segundos. Le dije a todos que estos eran mis queridos amigos Darío y sus abuelos, que habían venido a conocer a la futura nuera porque habían escuchado tanto sobre ella. La abuela Olivares miró directamente a Renata y dijo con voz temblorosa: «Sí, nosotros también hemos escuchado mucho sobre usted, señorita Vallejo. O debería decir señorita Lozano. O tal vez prefiere que la llamemos señorita Cedillo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró a Renata con confusión, sus padres se voltearon hacia su hija buscando una explicación, y Renata se quedó completamente paralizada, como un animal atrapado en los faros de un auto. Era el momento que había estado esperando durante meses. Caminé lentamente hacia mi escritorio, saqué la carpeta manila que había estado escondiendo y la coloqué sobre la mesa del comedor,
justo al lado del pastel de chocolate que había preparado con tanto cuidado. Antes de que sirva el café, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí: creo que todos deberíamos conocer un poco mejor a la mujer que va a convertirse en parte de nuestra familia. El aire en mi comedor se volvió espeso como miel mientras abría la carpeta Manila. Renata permanecía inmóvil en su silla, con las manos apretadas sobre su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus padres la miraban con una confusión creciente, sin entender por qué su hija exitosa y segura de sí misma se había transformado en una estatua de mármol. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?». Su voz tenía esa calidad tensa que adquiría cuando estaba nervioso, la misma que tenía de niño cuando sabía que había hecho algo malo pero aún no sabía qué castigo lo esperaba. «Estas personas», dije mientras acariciaba suavemente el brazo del abuelo Olivares, «son las víctimas de tu prometida. Ellos perdieron los ahorros de toda su vida, $60,000, gracias a una estafa inmobiliaria que Renata ejecutó hace 2 años en la ciudad de San Antonio». La madre de Renata se puso de pie abruptamente, derribando su copa de vino tinto que se esparció sobre el mantel blanco como sangre. «Esto es ridículo. Mi hija es una empresaria respetada. No sé qué tipo de broma cruel es esta, pero no vamos a tolerarla». Renata finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. «Mamá, papá, estas personas están confundidas. Nunca las he visto en mi vida. Esta señora claramente está celosa porque Carlos eligió casarse conmigo en lugar de quedarse soltero cuidándola para siempre». Pero el abuelo Olivares se acercó a la mesa y señaló directamente a Renata con un dedo tembloroso. «Te reconocería en cualquier parte, maldita sea. Nos dijiste que te llamabas Renata Lozano, que eras agente inmobiliaria certificada, que la casa que nos vendiste valía $120,000. Nos mostraste documentos falsos, nos llevaste a ver una propiedad que no era tuya, y desapareciste con nuestro dinero». «Eso es imposible», intervino el padre de Renata, aunque su voz había perdido parte de su autoridad inicial. «Renata trabaja para Morrison y Associates desde hace 3 años. Su supervisor puede confirmarlo». Sonreí mientras sacaba el primer documento de mi carpeta. «Morrison y Associates no existe, señor Vallejo. Es una empresa ficticia que su hija creó para respaldar su identidad falsa. Aquí tengo una copia del registro de empresas que muestra que la dirección corresponde a un apartado postal que ella rentó bajo el nombre de Renata Cedillo». Carlos tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó 2 veces antes de mirarlo a Renata con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de incredulidad, horror y algo más profundo, la comprensión lenta pero inevitable de que había sido engañado completamente. «Renata», dijo Carlos con voz ronca, «explícame esto. Dime que hay una explicación lógica». Pero en lugar de responder, Renata se puso de pie y caminó hacia la puerta de la sala. «No tengo que escuchar estas acusaciones ridículas. Vámonos. Carlos. Tu madre obviamente ha planeado esta farsa para sabotear nuestra relación». «Siéntate», le dije con una voz que no admitía discusión. «No hemos terminado». Saqué el segundo documento, una fotografía impresa de Renata tomada en una estación de policía en Houston, con un número de identificación criminal y la fecha de arresto. La pasé alrededor de la mesa para que todos pudieran verla claramente. Esta fotografía fue tomada cuando arrestaron a su hija por estafa con tarjetas de crédito en Houston hace 4 años. Usaba el nombre de Renata Cedillo en ese momento. Las víctimas fueron una pareja de ancianos diabéticos que necesitaban dinero para medicamentos. La madre de Renata se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían. «Dios mío, Renata, ¿es verdad esto? Has estado mintiendo sobre todo». «Pero hay más», continué, disfrutando del control absoluto que tenía sobre la situación. «Mucho más». Saqué un fajo de extractos bancarios que Darío había obtenido a través de sus contactos en la industria financiera. Estos son los movimientos de las cuentas bancarias que su hija mantiene bajo 3 nombres diferentes. Pueden ver aquí una transferencia de $30,000 desde la cuenta de Carlos, realizada la semana pasada. Carlos arrebató los papeles de mis manos y los estudió con la intensidad de un detective. Pude ver el momento exacto en que reconoció los números de su propia cuenta bancaria. Su rostro se puso gris ceniza. «Renata, me dijiste que ese dinero era para los gastos de la boda.
Me dijiste que estaba en una cuenta conjunta que podíamos usar para el viaje de luna de miel. Y así es, murmuró Renata, pero su voz sonaba hueca. Es solo una cuenta temporal para organizar mejor nuestras finanzas. Entonces explícame, dije mientras ponía otro documento sobre la mesa, por qué ese dinero fue transferido inmediatamente a una cuenta en las Islas Caimán bajo el nombre de R. Vallejo Enterprises. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Renata miraba fijamente el documento como si fuera una serpiente venenosa que estuviera a punto de morderla. Darío, que había permanecido silencioso hasta ese momento, finalmente habló. También tenemos grabaciones de las conversaciones telefónicas entre la señorita Vallejo y su cómplice, el notario corrupto Isaías Lozano. Están planeando falsificar documentos de divorcio para transferir legalmente todas las propiedades de Carlos a nombre de ella, y luego desaparecer antes de la ceremonia de matrimonio. Carlos se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Documentos de divorcio? Ni siquiera estamos casados. ¿De qué diablos están hablando? Es una técnica que usan los estafadores matrimoniales, expliqué pacientemente. Falsifican documentos que muestran que ya estaban casados en secreto, luego crean documentos de divorcio donde el cónyuge cede voluntariamente todos sus bienes. Legalmente, es muy difícil de rastrear y les da tiempo para desaparecer con todo. La madre de Renata comenzó a llorar en silencio, lágrimas que corrían por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto, Renata? ¿Cuántas personas has lastimado? Pero Renata ya no estaba escuchando. Había recuperado algo de su compostura y tenía esa mirada calculadora que probablemente había usado miles de veces cuando planeaba su próxima estafa. Esto es conspiración, dijo con voz firme. No tienen evidencia real de nada. Documentos pueden ser falsificados. Fotografías pueden ser manipuladas. Esta mujer está claramente desesperada por sabotear la felicidad de su hijo. Fue en ese momento que saqué mi arma secreta. El último documento en la carpeta era una confesión firmada por el notario corrupto Isaías Lozano, quien había sido arrestado esa misma mañana en una operación coordinada por las autoridades de 3 estados. En su declaración, había dado nombres, fechas, ubicaciones y métodos específicos de todas las estafas que había facilitado para Renata durante los últimos 5 años. El señor Lozano fue muy cooperativo cuando le ofrecieron reducir su sentencia a cambio de testimoniar contra ti, dije mientras colocaba la confesión directamente frente a Renata. Aquí describe en detalle cómo falsificaron los documentos para estafar a los Olivares, cómo crearon la empresa ficticia Morrison y Associates, y cómo planeaban usar a Carlos para su esquema más ambicioso hasta ahora. Las manos de Renata temblaron mientras leía la confesión. Era evidente que sabía que el juego había terminado, pero aún no estaba lista para rendirse. Lozano es un mentiroso. Dirá cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Tal vez, admití. Pero también tenemos esto. Presioné play en la grabadora digital que había colocado discretamente sobre la mesa. La voz de Renata llenó el comedor, clara e inconfundible, hablando con Lozano sobre los documentos falsos, los planes para transferir las propiedades de Carlos, y su estrategia para desaparecer con el dinero después de la boda fingida. Cuando la grabación terminó, nadie se movió durante varios segundos. Entonces Carlos se volteó hacia Renata con una expresión de devastación total. ¿Todo fue mentira? Todo este tiempo solo estabas planeando robarme. Renata lo miró con algo que podría haber sido pena genuina, pero que probablemente era solo otra performance calculada. Carlos, puedo explicártelo todo. Si me das una oportunidad, puedo hacer que entiendas. Pero era demasiado tarde para explicaciones. Caminé hacia la ventana y encendí la luz del porche 2 veces, la señal que había acordado con el detective que esperaba afuera. Los pasos en el porche resonaron como martillazos contra el silencio mortal que había caído sobre mi comedor. 3 golpes firmes en la puerta hicieron que Renata saltara en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se movieron frenéticamente entre la puerta, las ventanas y los rostros de todos los presentes, calculando desesperadamente si había alguna ruta de escape. Esperaba visita adicional, anuncié mientras me dirigía hacia la puerta principal. Detective Luis Cedillo de la Policía Estatal, especialista en fraude financiero. Cuando abrí la puerta, el detective entró con la presencia autoritaria de alguien que había arrestado a cientos de criminales.
Era un hombre robusto de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una mirada que parecía poder leer las mentiras directamente del alma de las personas. «Buenas noches, señora Pacheco», dijo con voz grave. «Lamento interrumpir su cena familiar, pero tengo órdenes de arresto pendientes para Renata Vallejo, también conocida como Renata Lozano y Renata Zedillo». El padre de Renata se puso de pie tan abruptamente que derribó su taza de café. «Tiene que haber un error, oficial. Mi hija es una ciudadana respetable. Esto debe ser un malentendido». «Me temo que no hay malentendido, señor», respondió el detective mientras sacaba las esposas de su cinturón. «Su hija está acusada de fraude inmobiliario en 3 estados, estafa con documentos falsificados, robo de identidad y conspiración para cometer fraude bancario. Las evidencias han sido proporcionadas por la señora Pacheco y corroboradas por nuestras investigaciones independientes». Renata finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de una mujer completamente diferente. Todo rastro de su sofisticación había desaparecido, reemplazado por la desesperación cruda de alguien que veía su mundo colapsando. «No pueden hacer esto. Exijo hablar con mi abogado. Esto es una trampa, una conspiración en mi contra». «Tendrá derecho a un abogado en la estación», le informó el detective Zedillo. «Por ahora, necesito que se ponga de pie y extienda sus manos hacia adelante». Carlos estaba de pie en la esquina del comedor, con las manos presionadas contra las sienes como si estuviera tratando de evitar que su cabeza explotara. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real». Mientras el detective colocaba las esposas en las muñecas de Renata, ella me miró con una expresión de odio puro que me hizo sentir una satisfacción profunda y oscura. «Todo esto es culpa tuya, vieja amargada. No podía soportar que tu hijo fuera feliz sin ti». «Mi hijo nunca fue feliz contigo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Solo estaba siendo manipulado por una experta». El detective comenzó a leer los derechos de Renata mientras ella luchaba débilmente contra las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal». La madre de Renata se acercó a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué, mija? ¿Por qué hiciste todo esto? Te dimos todo lo que necesitabas, te pagamos la universidad, te apoyamos en todas tus decisiones». «Porque nunca era suficiente», gritó Renata, y por primera vez esa noche mostró algo que parecía ser verdad genuina. Nunca era suficiente dinero, nunca era suficiente estatus, nunca era suficiente para competir con todas las familias ricas de sus círculos sociales. Así que decidí tomar lo que merecía. «Lo que merecías», repetí, saboreando las palabras. «Como merecías humillarme en público, como merecías robar los ahorros de ancianos, como merecías destruir la vida de mi hijo». El detective Zedillo había terminado de leer los derechos y comenzó a escoltarla hacia la puerta. Pero Renata se resistió, volteándose hacia Carlos con una última desesperación. «Carlos, por favor, tienes que creerme. Sé que esto se ve mal, pero puedo explicártelo todo. Te amo de verdad. Todo lo que hice fue para asegurar nuestro futuro juntos». Carlos la miró como si estuviera viendo a un extraño. «¿Me amas? Planeabas robarme todo lo que tengo y desaparecer, pero me amas». «El dinero no importaba», sollozó Renata. «Iba a volver por ti. Iba a explicártelo todo cuando estuviéramos seguros en otro país». «Suficiente», interrumpió el detective. «Es hora de irse, señorita Vallejo». Mientras arrastraba a Renata hacia la puerta, yo caminé hacia mi escritorio y saqué un sobremanila adicional que había estado guardando para este momento preciso. «Detective, antes de que se vaya, hay algo más que debería saber». Abrí el sobre y saqué fotografías de Renata entrando y saliendo de hoteles caros con hombres diferentes durante los últimos 6 meses. Darío había contratado a un fotógrafo profesional para documentar todas sus actividades extracurriculares. Mientras su hija le profesaba amor eterno a Carlos, le dije a la madre de Renata, también estaba teniendo relaciones íntimas con al menos 3 hombres diferentes, todos ellos víctimas potenciales de estafas futuras. Le mostré las fotografías a Carlos, quien las examinó con una expresión de disgusto creciente. En una de ellas, Renata estaba besando apasionadamente a un hombre mayor en la entrada de un hotel de 5 estrellas. En otra, salía de un apartamento de lujo tomada de la mano con un ejecutivo que claramente no era Carlos. «Este hombre», dije señalando la primera fotografía,
Es el presidente de un banco local. Esta foto fue tomada la semana pasada, 3 días después de que ustedes fueran a elegir los anillos de matrimonio. Carlos dejó caer las fotografías como si quemaran. Su rostro había adquirido un color grisáceo que me hizo preocuparme por su salud. ¿Cuánto tiempo supiste todo esto? Desde hace 3 meses, admití. Pero necesitaba evidencia sólida antes de actuar. No podía arriesgarme a que encontrara una manera de convencerte de que yo estaba mintiendo. Renata había dejado de luchar contra las esposas y ahora colgaba del brazo del detective como una muñeca rota. Toda su arrogancia, toda su confianza manipuladora, había sido reemplazada por una derrota total. Mientras el detective la arrastraba hacia el auto patrulla, Renata gritó por encima del hombro: «Esto no termina aquí. Tengo conexiones que ustedes no pueden imaginar. Estaré libre en una semana». «Dudo mucho que eso suceda», le grité de vuelta. «El FBI también está interesado en hablar contigo sobre tus cuentas offshore». Las palabras la detuvieron en seco. Se volteó hacia mí con una expresión de terror absoluto. «El FBI». «Tu error», le expliqué con una sonrisa fría, «fue transferir dinero a través de fronteras internacionales. Eso convierte tus crímenes en casos federales. Los agentes federales tienden a ser mucho menos comprensivos que la policía local». El detective la empujó suavemente hacia el auto patrulla. «Además de los cargos estatales, enfrentará cargos federales por lavado de dinero y fraude bancario internacional. Está viendo potencialmente entre 20 y 30 años de prisión». Mientras el auto patrulla se alejaba con Renata en el asiento trasero, regresé a mi comedor donde la familia estaba sentada en silencio aturdido. Los padres de Renata se veían como si hubieran envejecido 10 años en una noche. Carlos permanecía inmóvil, mirando fijamente las fotografías esparcidas sobre la mesa. Darío se acercó a mí y me susurró al oído: «El periodista obtuvo todas las fotos que necesitaba. La historia estará en primera plana mañana por la mañana». Asentí con satisfacción. No era suficiente que Renata fuera a prisión. Quería que toda la ciudad supiera exactamente qué tipo de mujer había estado a punto de destruir a mi familia. Quería que cada víctima potencial futura supiera su nombre y su rostro. La madre de Renata finalmente rompió el silencio. «Señora Pacheco, no sé cómo disculparme por todo esto. Si hubiéramos sabido». «No hay nada de qué disculparse», la interrumpí. «Ustedes también fueron víctimas de las mentiras de su hija». Carlos levantó la vista de las fotografías y me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. Era gratitud mezclada con vergüenza, amor mezclado con arrepentimiento. «Mamá», dijo con voz quebrada, «puedes perdonarme». Me acerqué a Carlos y tomé su rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño y había tenido una pesadilla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo toda la noche, y pude ver en ellos al pequeño que solía correr hacia mí cuando se lastimaba en el parque. «No necesito perdonarte», le dije suavemente. «Necesito que te perdones a ti mismo». Pero las consecuencias de las acciones de Renata apenas comenzaban a revelarse. Durante los siguientes días, mientras los medios de comunicación se hacían eco de la historia, descubrimos la verdadera magnitud del daño que había causado no solo a Carlos, sino a docenas de víctimas en múltiples estados. El lunes por la mañana, el detective Cedillo llegó a mi casa con noticias adicionales. Habían encontrado evidencia de que Renata había estado operando una red de estafas que abarcaba 5 años y había robado más de $2 millones a víctimas en 7 estados diferentes. Carlos no era su primer prometido, sino el quinto. Había un patrón sistemático: seducía a hombres profesionales solteros, los convencía de transferir sus ahorros a cuentas conjuntas, y luego desaparecía con todo. «Su hijo tuvo suerte de que usted interviniera cuando lo hizo», me dijo el detective. «Según nuestras investigaciones, Renata planeaba desaparecer inmediatamente después de la ceremonia de matrimonio. Tenía documentos de identidad falsos preparados y un boleto de avión a Costa Rica programado para el día después de la boda». Carlos estaba sentado en mi sofá, el mismo donde había hecho la tarea durante toda su infancia, leyendo los reportes policiales con una expresión de horror creciente. Cada página revelaba nuevos detalles sobre la mujer con la que había estado a punto de casarse. «Había otros hombres», murmuró. «Otros como yo que perdieron todo». Le mostré las fotografías que había guardado hasta ese momento, imágenes de Renata en ceremonias de matrimonio anteriores con diferentes hombres,
todas tomadas en los últimos 5 años. En cada foto llevaba un vestido blanco diferente, un anillo diferente, una sonrisa idéntica. Este fue Michael Thompson en Dallas. Perdió su casa y su negocio familiar. Este fue Ricardo Mendoza en Phoenix. Ella se llevó los fondos universitarios de sus hijos. Y este fue James Patterson en Denver. Terminó declarándose en bancarrota después de que ella vaciara todas sus cuentas bancarias. Carlos estudió cada fotografía como si estuviera tratando de memorizar las caras de los hombres que habían compartido su destino. ¿Todos ellos? Todos siguieron el mismo patrón, confirmé. Hombres profesionales exitosos, entre 30 y 40 años, con propiedades pagadas y ahorros sustanciales. Renata tenía criterios muy específicos para elegir a sus víctimas. El detective Cedillo agregó más detalles perturbadores. También hemos descubierto que mantenía perfiles de citas en línea bajo múltiples identidades. Tenía conversaciones simultáneas con docenas de hombres, evaluando su potencial financiero antes de decidir a cuáles valdría la pena seducir. Esa información fue particularmente devastadora para Carlos. Se enteró de que mientras él creía estar teniendo una relación exclusiva y amorosa, Renata estaba buscando activamente a otros hombres que pudieran ofrecer mejores oportunidades financieras. Las conversaciones de chat que encontraron en su teléfono revelaban que había estado considerando abandonarlo por un viudo rico en San Diego, hasta que descubrió que Carlos tenía propiedades adicionales que no había mencionado inicialmente. Los análisis forenses de las cuentas bancarias de Renata mostraron transacciones que destrozaron cualquier ilusión romántica que pudiera quedar. El dinero que Carlos había transferido para gastos de boda había sido inmediatamente dividido entre múltiples cuentas offshore. Ni un solo centavo había sido gastado en preparativos matrimoniales reales. Pero el golpe más devastador llegó cuando el detective nos mostró los documentos que habían confiscado del apartamento de Renata. Tenía carpetas organizadas alfabéticamente con información detallada sobre cada una de sus víctimas. Informes de crédito, copias de documentos bancarios, fotografías de propiedades, incluso investigaciones sobre las familias y círculos sociales de cada hombre. La carpeta de Carlos contenía 40 páginas de información recopilada meticulosamente durante 2 años. Incluía fotografías de mi casa tomadas desde la calle, copias de mis registros de empleo en el juzgado, análisis del valor de mi propiedad y hasta anotaciones sobre mis hábitos y rutinas diarias. Había estado estudiando a nuestra familia como un depredador estudia a su presa. Una página particularmente perturbadora contenía un análisis psicológico de Carlos escrito en la letra de Renata. Había identificado sus inseguridades emocionales, su culpa por la ausencia de su padre, su deseo de complacer a las mujeres autoritarias, y había desarrollado estrategias específicas para manipular cada una de estas vulnerabilidades. «Lee esto», le dije a Carlos, señalando una sección específica. Ella escribió: «Sujeto muestra dependencia emocional extrema hacia figura materna. Estrategia: crear conflicto entre sujeto y madre para establecer control exclusivo. Una vez aislado de apoyo familiar, será completamente maleable». Carlos leyó sus propias debilidades psicológicas descritas con la precisión clínica de un manual de instrucciones. Era evidente que cada momento íntimo que habían compartido, cada vulnerabilidad que él había revelado en confianza, había sido catalogada y analizada para uso futuro en su manipulación. ¿Alguna vez sintió algo real por mí?, preguntó Carlos al detective, como si un extraño pudiera responder esa pregunta. Según los psicólogos forenses que han analizado casos similares, respondió el detective con gentileza profesional, las personas como Renata son incapaces de formar vínculos emocionales genuinos. Para ella, usted era simplemente otro proyecto, otro conjunto de activos que transferir. En los días siguientes, comenzaron a llegar llamadas de las otras víctimas de Renata. Michael Thompson llamó desde Dallas para agradecer que finalmente hubieran atrapado a la mujer que había destruido su vida. Ricardo Mendoza manejó desde Phoenix para conocer en persona a la mujer que había logrado lo que él no pudo, detener a Renata antes de que pudiera lastimar a más personas. Cada conversación con estas víctimas revelaba nuevos aspectos de los métodos de Renata. Había perfeccionado técnicas de manipulación psicológica que iban mucho más allá del simple engaño financiero. Destruía sistemáticamente la autoestima de sus víctimas, las aislaba de sus familias y amigos, y las hacía completamente dependientes de su aprobación antes de ejecutar la estafa final. James Patterson, la víctima de Denver, nos contó cómo Renata había logrado que él cortara contacto con sus hermanos porque supuestamente estaban celosos de su éxito en la relación. Solo después de que ella desapareció con sus ahorros,
Se dio cuenta de que había estado siguiendo un manual de abuso psicológico. Lo más terrible, nos confesó James durante una llamada telefónica, es que incluso después de perder todo, parte de mí todavía la amaba. Había logrado rewiring mi cerebro para necesitar su validación, para creer que sin ella no valía nada. Carlos escuchó estos testimonios con una mezcla de horror y reconocimiento. Podía identificar las mismas técnicas que Renata había estado usando con él, los comentarios aparentemente inocentes que minaban su confianza, la forma en que lo había alejado gradualmente de mí, las críticas disfrazadas de consejos constructivos. La investigación del FBI reveló que Renata había estado planeando algo aún más ambicioso con Carlos. Encontraron evidencia de que después de robar sus ahorros y propiedades, planeaba usar su identidad para obtener préstamos adicionales por valor de $500,000 antes de desaparecer permanentemente. Carlos habría quedado no solo sin dinero, sino enterrado en deudas que habría tardado décadas en pagar. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando analizaron las comunicaciones de Renata con una red internacional de estafadores. No era una operadora solitaria, sino parte de una organización criminal que operaba en múltiples países. Su especialidad era el fraude matrimonial, pero la red también incluía especialistas en estafas de inversión, fraude de seguros y robo de identidad. Los agentes federales me informaron que mi investigación había ayudado a desmantelar una operación que había robado más de $50 millones a víctimas en 3 países. Renata enfrentaba ahora cargos bajo la ley RICO por crimen organizado, lo que significaba que nunca volvería a ver la libertad. Su trabajo de detective amateur fue mejor que el de muchos profesionales, me dijo el agente especial que dirigía la investigación. Sin su paciencia y meticulosidad, esta red podría haber continuado operando durante años. Pero para mí, la verdadera victoria no era haber ayudado a las autoridades. Era ver a Carlos comenzar lentamente a recuperar la confianza en sí mismo, a reconstruir las defensas psicológicas que Renata había demolido sistemáticamente. Era recuperar a mi hijo. Una tarde, mientras organizábamos los documentos legales en mi mesa de comedor, Carlos me preguntó, ¿cómo supiste que algo estaba mal desde el principio? Una madre siempre sabe, le respondí. Pero más importante, una mujer que ha vivido 62 años reconoce cuando otra mujer está actuando en lugar de ser auténtica. 6 meses después del arresto de Renata, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible a los 62 años. El caso había atraído atención nacional, y las autoridades me habían ofrecido un trabajo como consultora en investigaciones de fraude financiero. Por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente valorada por mis habilidades, no solo tolerada por mi edad. Carlos había regresado a vivir conmigo temporalmente mientras reconstruía su vida. No por dependencia, sino por elección mutua. Habíamos recuperado esas conversaciones profundas que solíamos tener cuando él era joven, esas charlas nocturnas donde compartíamos nuestros sueños y miedos sin filtros. Era como si los últimos 2 años hubieran sido un mal sueño del que finalmente habíamos despertado. La terapia había sido fundamental para ambos. Carlos necesitaba procesar el trauma psicológico de haber sido manipulado tan sistemáticamente, mientras que yo necesitaba trabajar a través de la ira y el resentimiento que había acumulado durante años de sentirme invisible. El terapista nos ayudó a entender que tanto él como yo habíamos sido víctimas de diferentes formas de abuso. Renata no solo te robó dinero, me explicó Dr. César Olivares durante una de nuestras sesiones familiares. Te robó tu dignidad, tu sentido de pertenencia en la vida de tu propio hijo. Eso es una forma de violencia psicológica que muchas madres mayores experimentan, pero que rara vez es reconocida. El proceso legal había sido largo, pero satisfactorio. Renata finalmente se declaró culpable de todos los cargos después de que su abogado le explicó que enfrentaba evidencia abrumadora y testimonios de más de 30 víctimas. Fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15 años. Durante la audiencia de sentencia, me dieron la oportunidad de leer una declaración de impacto de la víctima. Me había preparado durante semanas, escribiendo y reescribiendo las palabras que resumieran no solo mi dolor, sino el de todas las familias que ella había destrozado. Su honor, comencé, mirando directamente a Renata por primera vez desde aquella noche en mi comedor. Esta mujer no solo robó dinero. Robó la confianza que las personas tienen en el amor, en la familia, en la posibilidad de encontrar compañía genuina en sus vidas. Robó la fe de mi hijo en su propia capacidad de discernimiento. Robó años de mi relación con el que nunca podremos recuperar completamente. Renata me escuchó sin expresión,
sus ojos vacíos de cualquier rastro de remordimiento. Incluso enfrentando décadas en prisión, parecía estar calculando, planeando, esperando otra oportunidad que nunca llegaría. Pero hay algo que no pudo robarnos, continué, sintiendo la fuerza de mi propia voz. No pudo robarnos la capacidad de reconstruir, de aprender, de convertirnos en personas más fuertes. Mi hijo y yo somos sobrevivientes, no víctimas permanentes. Después de la sentencia, Carlos y yo fuimos a almorzar a un pequeño café que había sido nuestro lugar favorito cuando él era adolescente. Pedimos exactamente lo mismo que solíamos pedir hace 20 años: sándwiches de jamón y café con leche. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Carlos mientras removía azúcar en su café. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para actuar, admití. Me arrepiento de haber permitido que mi miedo a perderte me paralizara durante meses. Pero no me arrepiento de haber luchado por ti. ¿Y si hubiera sido demasiado tarde? ¿Y si ya me hubiera casado con ella antes de que descubrieras la verdad? Entonces habría luchado para sacarte del matrimonio, respondí sin dudar. Una madre no se rinde con su hijo, Carlos. Nunca. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Darío Olivares y yo habíamos desarrollado una amistad profunda basada en nuestra experiencia compartida de buscar justicia. Él me visitaba regularmente, trayendo flores de su jardín y historias de sus otros casos. No era romance, pero era compañía genuina de alguien que entendía mi fuerza y la respetaba. Carlos conoció a una mujer en su grupo de terapia, otra sobreviviente de abuso financiero que entendía las cicatrices que deja la manipulación psicológica. Su relación se desarrollaba lentamente, construida sobre honestidad absoluta y comunicación abierta. Esta vez, él me incluyó desde el principio, pidiendo mi opinión y valorando mi perspectiva. Mi trabajo como consultora me había llevado a casos en todo el país. Había ayudado a resolver estafas complejas, entrenar a detectives en técnicas de investigación financiera y hablar en conferencias sobre fraude dirigido a personas mayores. Por primera vez en mi vida, mi edad era vista como un activo, no como una limitación. Un día, mientras revisaba documentos para un nuevo caso, sonó mi teléfono. Era una mujer llamada Elisa Lozano, de San Diego, quien había visto mi historia en las noticias. Su voz temblaba mientras me explicaba que sospechaba que su futuro yerno estaba estafando a su hija. No sé cómo investigar esto, me confesó. No sé por dónde empezar. Pero mi hija no me escucha, y tengo miedo de que esté a punto de perder todo. Empezamos por documentar todo, le dije, sintiendo esa familiar surge de determinación. Y después construimos un caso que sea imposible de ignorar. Mientras hablaba con Elisa, me di cuenta de que había encontrado mi verdadero propósito. No era solo buscar justicia para mi propia familia, sino ayudar a otras madres, otras familias que enfrentaban situaciones similares. Había aprendido que el silencio de las mujeres mayores a menudo es interpretado como debilidad, cuando en realidad puede ser el silencio de alguien que está observando, calculando, preparando. Esa noche, Carlos llegó a casa con noticias propias. Había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad excelente que normalmente habría aceptado inmediatamente. Pero esta vez vino a consultármelo, a incluirme en su proceso de toma de decisiones. ¿Qué piensas, mamá? Debería tomar el trabajo. Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz, le respondí. Y pienso que si decides ir, visitaré frecuentemente. Y si decides quedarte, también estará bien. Me he dado cuenta de algo, dijo Carlos, sentándose en el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes. Durante años pensé que mi independencia significaba alejarme de ti. Renata me convenció de que necesitar a mi madre era una debilidad. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que la independencia real significa elegir libremente las relaciones que te nutren, no cortar todas las conexiones para demostrar que eres adulto. Sonreí, recordando al pequeño que solía subirse a mis rodillas cuando tenía pesadillas. La familia no es una limitación de la que escapar, Carlos. Es una base desde la cual explorar el mundo. 2 años después, estoy sentada en mi jardín renovado, leyendo un artículo de periódico sobre otro caso de fraude que ayudé a resolver. Carlos vive ahora a 3 calles de distancia con su nueva pareja, lo suficientemente cerca para cenas familiares regulares, lo suficientemente lejos para su privacidad. Darío viene a tomar café todos los miércoles, y juntos hemos resuelto casos que han ayudado a docenas de familias.
Mi casa ya no es el refugio silencioso de una mujer invisible. Es el cuartel general de operaciones de alguien que finalmente encontró su voz y decidió usarla para proteger a otros. Las paredes están cubiertas con cartas de agradecimiento de familias que ayudé a reunir, fotografías de casos resueltos, certificados de reconocimiento de agencias de aplicación de la ley. Pero mi posesión más preciada sigue siendo la foto de Carlos y yo tomada el día que se graduó de la universidad, cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. La diferencia es que ahora entiendo que no tenemos que estar solos contra nada. Tenemos aliados, tenemos propósito, tenemos la sabiduría que viene de haber sobrevivido y prosperado. Ayer, una joven reportera me preguntó si me consideraba una heroína. Le dije que no, que simplemente era una madre que había aprendido que amar a alguien a veces significa luchar por ellos, incluso cuando ellos no entienden que necesitan ser salvados. Pero también, agregué, aprendí que salvarse a uno mismo es igual de importante. Esta mañana recibí una carta de Renata desde la prisión. No la abrí. Algunas voces del pasado no merecen ser escuchadas, especialmente cuando finalmente has encontrado la tuya propia. Mi nombre ya no es solo el de la madre de alguien, la exesposa de alguien, la empleada invisible de alguien. Mi nombre es Inés Pacheco, investigadora, consultora, sobreviviente. Mi historia apenas empieza. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre. Esta mañana desperté con el sonido de risas infantiles en mi jardín trasero. Carlos había traído a su hija de 3 años, Isabella, para que pasara el fin de semana conmigo mientras él y Samara viajaban a celebrar su 2º aniversario de bodas. Isabella tiene los mismos ojos curiosos que tenía su padre cuando era pequeño, esa manera de observar el mundo como si cada cosa fuera un misterio por resolver. Mientras desayunamos juntas, me contó sobre las mariposas que había visto en el parque y cómo había ayudado a su papá a plantar flores en su jardín. Abuela Inés, me preguntó mientras mordía su tostada con mermelada, ¿por qué papá dice que eres la mujer más valiente que conoce? Sonreí mientras le servía más jugo de naranja. Porque a veces las abuelas tienen que proteger a sus familias, mi amor. Como los superhéroes. Algo así, pero con menos capa y más paciencia. Su risa llenó mi cocina de una luz que no había sentido en décadas. Es extraño cómo la vida puede sorprenderte con regalos cuando menos los esperas. Durante años pensé que mi papel como madre había terminado cuando Carlos se hizo adulto. Nunca imaginé que me esperaba el privilegio de ser abuela. El negocio de consultoría que Darío y yo abrimos juntos ha prosperado más de lo que esperábamos. Investigaciones Olivares Pacheco se ha convertido en una referencia para casos de fraude familiar en todo el país. La semana pasada ayudamos a una familia en Miami a recuperar $300,000 que habían perdido en una estafa de inversión inmobiliaria. Darío llegó al mediodía con café y croissants del pequeño panadería francesa que abrió cerca de mi casa. Nos sentamos en el porche mientras Isabella jugaba con sus muñecas en el jardín, planeando nuestro próximo caso, una red de estafadores que se dirigía específicamente a viudas mayores en comunidades de jubilados. ¿Alguna vez imaginas cómo sería tu vida si no hubieras decidido investigar a Renata?, me preguntó Darío mientras observaba a Isabella perseguir una mariposa. A veces, admití. Probablemente estaría sola en esta casa, viendo telenovelas y sintiéndome invisible. Carlos estaría arruinado financieramente, tal vez viviendo en otro país, escondido de las deudas que ella le habría dejado. Y yo seguiría persiguiendo fantasmas, tratando de encontrar a la mujer que estafó a mis abuelos. Es gracioso cómo las peores experiencias a veces nos llevan a los mejores destinos. Por la tarde, llevé a Isabella al parque donde Carlos solía jugar cuando era niño. Mientras ella se columpiaba, recordé todas las tardes que había pasado en ese mismo lugar, empujando a mi hijo, preocupándome por sus rodillas raspadas y sus pequeños dramas infantiles. Nunca pensé que 30 años después estaría allí con su hija, sintiendo la misma ternura protectora pero con la sabiduría que solo viene con la edad. Abuela, ¿me cuentas una historia?, me pidió Isabella cuando nos sentamos en la banca a compartir un helado. ¿Qué tipo de historia quieres escuchar? Una sobre cuando eras joven como mamá. Le conté sobre mis días trabajando en el juzgado, sobre cómo había aprendido a leer a las personas observando sus casos, sobre la importancia de ser paciente y observadora. Por supuesto, omití los detalles más dramáticos. Esas historias las escucharía cuando fuera mayor, si algún día las necesitaba. Cuando Carlos y Samara regresaron del viaje, cenamos todos juntos en mi comedor,
la misma mesa donde había confrontado a Renata años atrás. Pero ahora estaba llena de conversaciones alegres, planes familiares y el ruido feliz de una niña que se sentía completamente amada y segura. Samara me ayudó a lavar los platos mientras Carlos le leía un cuento a Isabella en la sala. Gracias por cuidar de ella este fin de semana, me dijo. Sé que no es fácil lidiar con una niña de 3 años a su edad. Mi edad, repetí con una sonrisa. Tengo 67 años, no 90. Y además, cuidar de Isabella me mantiene joven. Carlos tenía razón cuando me dijo que usted era más fuerte de lo que parecía. Tu esposo tardó un poco en aprenderlo, pero finalmente llegó ahí. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi porche disfrutando del silencio de la noche. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de una nueva cliente desde Phoenix, una mujer cuyo hijo había desaparecido con una novia sospechosa y $50,000 en efectivo. Mañana comenzaríamos otra investigación, ayudaríamos a otra familia a encontrar la verdad. Pero esta noche, simplemente quería disfrutar de la paz que había construido. Mi casa ya no se sentía demasiado grande o demasiado silenciosa. Era del tamaño perfecto para una mujer que había aprendido a valorar tanto la soledad como la compañía, tanto la independencia como la familia. En mi mesita de noche guardo una foto de la cena de compromiso de hace 5 años, la última imagen de nuestra familia antes de que todo cambiara. A veces la miro y recuerdo a la mujer silenciosa que era entonces, sentada en esa mesa del olvido, sintiéndose invisible y sin poder. Esa mujer no sabía que estaba a punto de descubrir una fuerza que no sabía que poseía. No sabía que sus años de observar silenciosamente en el juzgado la habían entrenado perfectamente para lo que vendría después. No sabía que la paciencia que había desarrollado como madre soltera se convertiría en su arma más poderosa. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a alguien completamente diferente. Veo a una mujer que ha encontrado su voz y no tiene miedo de usarla. Veo a alguien que convirtió su dolor en propósito, su humillación en fortaleza. Mañana será otro día de trabajo, otra oportunidad de ayudar a alguien que necesita justicia. Pero esta noche, me voy a dormir sabiendo que mi familia está segura, que mi nieta crecerá conociendo a una abuela que luchó por lo que amaba, y que la mujer que una vez me llamó cerda está exactamente donde pertenece. La vida me ha enseñado que la venganza más dulce no es la que destruye a tus enemigos, sino la que te permite construir algo hermoso sobre las ruinas que ellos dejaron.